Y hacíamos memoria justamente por las faltas a ciertas garantías que tuvieron en ese momento las casas Chuy, como se les conoce, y que al final también de este reportaje veíamos cómo ha crecido también el estándar de las viviendas sociales. Pasamos de lo que se construyó en los 80, 90 y 2000 a lo que ya se está construyendo, por ejemplo, ahí en la comuna de Peñalolén. Vamos a tomar contacto con Felipe Valdivia, constructor civil de la Universidad de Santiago y también presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, muy buenas noches. Felipe, a ver, lo primero, hacían justamente en el reportaje la comparación, estos 12 a 18 metros cuadrados de una casa Chuy, para que se le conozca coloquialmente y la gente lo reconozca, pasando a los 55, 60 metros cuadrados que tienen estas nuevas viviendas sociales. ¿Dónde estuvo la diferencia para entender también lo que era una cuestión ética de que no porque una persona viviese tal vez en una mediagua, podía vivir en el mínimo espacio y hoy día se pasa a algo que es mucho más digno? Sí, bueno, la calidad de construcción y los estándares, que son conceptos distintos, han ido mejorando durante los años. La lección aprendida de las distintas administraciones de cada ministerio habla de que es tremendamente indigno lo que muestran las casas Chuy, y antes habían otras incluso peores, habían viviendas progresivas que tenían 12 metros cuadrados. Entonces, el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, se dio cuenta de que esa era una mala política, de priorizar la cantidad en vez de la calidad. También hay un tema de recursos. No siempre nuestro país ha tenido los recursos necesarios para poder ejecutar la calidad y estándar que se está ejecutando hoy día. Pero hay lecciones aprendidas y tal como decía el ministro en la entrevista, hoy día se están entregando casas y departamentos que tienen aislación térmica, termopaneles, y la construcción de viviendas sociales cumple los mismos estándares de construcción de alta gama en términos estructurales. Entonces, eso es a todas luces muy, muy bueno. Ni Exactamente. hablar de la cantidad de metros cuadrados, o sea, departamentos que antes se entregaban con 38 metros cuadrados, departamentos sociales, hoy día pueden llegar a 57. Incluso hay algunos que son, algunos proyectos que son pilotos muy, muy interesantes en donde se les deja a departamentos ampliaciones proyectadas, de manera que el departamento, es decir, el edificio, pueda crecer. No solo las casas pueden crecer, sino que también los departamentos. Entonces son políticas muy bien pensadas e implementadas, por lo menos las que tenemos ahora. Exactamente, en cuanto a metraje, al menos para que se entienda también la comparación, muchos de esos metrajes superan incluso algunos departamentos que están hoy día a la venta en comunas muy demandadas, así que es justamente ese cambio de estándar. Así Ahora, es. ha pasado también harto tiempo y usted lo decía, hay una cuestión de recursos, se está beneficiando la calidad por sobre la cantidad y creo que es un giro bastante bueno, pero también hay hoy día un déficit de vivienda muy grande con políticas, por ejemplo, como la del presidente Gabriel Boric, diciendo que se va a buscar cómo también regular la venta de ciertos departamentos en Santiago y también en otras regiones para poder ayudar a ese déficit. ¿Por qué existe? ¿Por qué en algún momento pasamos de tener al menos un déficit un poco más bajo a la realidad de hoy en día? ¿Es la alta demanda? ¿Es la constante búsqueda de inversiones tal vez? ¿O el encarecimiento excesivo también de algunos materiales? Mira, el déficit tiene que ver con dos cosas. Una que es de orden administrativa, que es la ¿Ya? menos importante, que tiene que ver con cómo se ha ido contabilizando, cuantificando la cantidad de viviendas que hoy día hacen falta. Hoy día la metodología es cada vez más transparente y cada vez se nota más el problema. Eso es un tema que es administrativo, pero también hay un tema demográfico y social. Sin ir más lejos, digamos, la demanda de vivienda ha crecido muy por sobre la oferta de vivienda. Es decir, lo que se construye en términos de vivienda social se ha ido manteniendo en el tiempo y en algunos casos ha ido disminuyendo en algunos años, y la demanda ha ido creciendo siempre.
Entonces, esa brecha, ese déficit cuantitativo ha ido creciendo mucho en el tiempo. Cada vez es más difícil construir viviendas nuevas. Los ministerios cada vez se enfrentan a más problemas. Uno es la escasez de terreno, por tanto el alza de los costos de los terrenos. Otro es el tema ahora del alza de materiales, el alza en los costos de la mano de obra. Bueno, la escasez de materiales producto de la pandemia, eso se ha ido de alguna manera disminuyendo, pero estamos en una condición muy difícil para poder construir viviendas. Es mucho más caro construir hoy día. Y si a eso le sumamos lo que conversábamos hace unos minutos atrás, que el estándar ha subido, por supuesto que cuando se sube el estándar, el costo también es mayor. Entonces, ahí hay varias razones por las cuales se ha ido agrandando el déficit, pero principalmente tiene que ver con el recurso puesto por parte del Estado para poder ejecutar vivienda. En esta administración ha habido un programa que se llama de emergencia habitacional, en donde se ha puesto especial énfasis en esta parte del problema de la vivienda. Hay siempre que recordar que son dos patitas, la falta de vivienda y la calidad de la vivienda. Nosotros tenemos hoy día viviendas construidas en los años 80, 90, que están absolutamente deterioradas y se construyeron además con estándares y calidad mucho menores a las de ahora. Y esas viviendas, imagínate, con falta de mantención, mal construidas, hoy día terminan siendo muy, muy indignas en muchos casos. Felipe, a ver, también está el caso, por ejemplo, de esas ciertas villas que recibieron estas casas que incluso en días de lluvia, a pesar de las ampliaciones y los arreglos que se le han hecho, aún algunas se siguen lloviendo. ¿Se debería ahí el Estado también preocupar de entregarles nuevas viviendas y tal vez esos terrenos, pasárselos nuevamente al Estado para construir nuevas viviendas sociales? Podría ser una solución, tal vez la mejora de la calidad e incluso tal vez una solución a que más familias se vayan sumando con construcción ya de edificios y no de casas Chuy, por ejemplo, las que existen ahí en Peñalolén. Mira, hay varias políticas dentro del Ministerio de Vivienda que se materializan a través de programas, ¿sí? Ya. Existen los programas que de construcción de vivienda nueva, que hemos visto y hemos conversado en estos minutos, y también existen los programas de mejoramiento y ampliación de vivienda. Al Estado le resulta muy caro construir una vivienda nueva. Sin embargo, ampliar una vivienda o mejorar una vivienda para que quede con los estándares de la vivienda nueva, o en algunos casos mejor, es mucho más económico, es más viable desde la perspectiva económica. Pero, perdimos ahí justamente la conexión con Felipe Valdivia, presidente también de la ACON, que es la asociación que reúne a la asociación gremial que reúne a las constructoras de viviendas civiles. Estaba justamente hablando acerca de las ciertas soluciones y lo decía él, obviamente se hace mucho más fácil para el Estado solucionar problemas que se tienen. Ahí tenemos de vuelta a Felipe, que justamente ahí estamos arreglando la conexión, que nos estaba hablando acerca de esta propuesta tal vez construir sobre esos mismos terrenos. Lo decía Felipe, es más fácil repararlo, pero ahí le hago la contrapregunta. ¿No será también más fácil hacer un trabajo a largo plazo y recoger tal vez, muy cortito, porque queda un minuto, volver a levantar tal vez edificios de mejor calidad? Claro, mira, hay villas que definitivamente hay que demolerlas, no tienen arreglo, Ya. ¿sí? Hay programas que se llaman de regeneración en donde se desarman o se demuelen los elementos que están mal construidos. Ya, perfecto. Pero los que tienen una buena construcción y que están deteriorados producto del tiempo y de un mal estándar, ahí sí se pueden aplicar los proyectos de mejoramiento, Perfecto. ¿sí? Y que son Felipe, mucho más viables y más económicos para el Estado. entonces vamos a ver si justamente cómo se ejecutan esos programas, sobre todo hay un tema de subsidios, pero se escapan también de la vivienda social. Vamos a ver también cómo van creciendo y dando la solución a este problema habitacional que existe en nuestro país. Felipe Valdivia, constructor civil de la Universidad de Santiago y también presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenas Que noches. esté muy bien, muy buenas noches. Nosotros vamos a hacer un alto en las informaciones.